tenemos nuestro canal de YouTube, donde en el canal de YouTube subimos todas las sesiones, donde los anfitriones de las sesiones pues nos dan las clases, donde también subimos estas charlas, ¿verdad? La sesión pasada tuvimos como invitado al doctor Manuel Álvarez, que nos habló de inteligencia de enjambre, modelos heurísticos para inteligencia de enjambre. Y bueno, esta sesión vamos a tener al máster Christopher Vaccaro, que nos va a hablar sobre el tema de Timing Machine Learning aplicado, o sea, Machine Learning aplicado a microcontroladores. Como una pequeña introducción, el máster Vaccaro, pues, es graduado de Ingeniería en Telemática del SPOL. Tiene una maestría en Industria 4.0 en la Universidad Internacional de La Rioja. Tiene amplia experiencia como desarrollador de hardware. Plot twist, ahí yo lo conocí, fue mi primer jefe, algo así parecido. Y también tiene bastante experiencia como docente en la SPOL, enseñando temas de IoT, hardware, telemetría, sistemas ciberfísicos, etcétera, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle paso al máster Vaccaro. No sé, ¿se encuentra por ahí, Christopher? ¿Qué tal, Carlos? Sí, sí. Ya, listo, ahí está. Si puedes acercarte un poquito al micrófono, creo que no se escucha tanto. Ahí. Sí, ahí está. Bueno, entonces la sesión es tuya. Adelante. Gracias, ingeniero Carlos, por esa introducción. Muy buenas noches con todos. Gracias por su asistencia, antes que nada. Antes de comenzar, sí me gustaría comentarles, ¿no? La idea de estas charlas, por así llamarlas, es que nosotros comentemos nuestra experiencia. Entonces, si es que alguno de ustedes en algún momento, cuando mientras esté explicando algún tema o hablando de algo, puede tranquilamente escribir en el chat, levantar la mano como para quizás hacer alguna pregunta o inclusive hacer alguna acotación justamente de lo que estamos hablando en ese momento. También con toda confianza lo pueden hacer. Recuerden que eso es más bien como un conversatorio entre ustedes y yo. ¿Ok? Entonces, como tienen, un momento, perdón. Ya. Ok, entonces, como les estaba comentando, como también les comentó Carlos, la charla pues, de hoy pues, es justamente relacionada con inteligencia artificial o Machine Learning en microcontroladores. ¿Ok? También se lo conoce como Tiny Machine Learning. ¿Ok? Entonces, para los que han estado anteriormente en las charlas, en los eventos que hemos estado haciendo, pues el aprendizaje automático o el Machine Learning quizás ya sea algo que quizás dominen un poco, tengan conocimientos. Entonces, por ahora, para los que recién están ingresando al mundo del aprendizaje automático, de la inteligencia artificial, vamos como que a aclarar ciertos puntos muy superficiales. Por ahora, hagan caso omiso a esta palabrita, este tiny, porque realmente el Tiny Machine Learning lo que es tal cual un aprendizaje automático, un Machine Learning de toda la vida, pero adaptado para que dispositivos restringidos puedan tenerlo, ¿no? ¿Qué son dispositivos restringidos? Pues cualquier dispositivo que tenga una restricción a nivel de capacidad energética, que tenga una restricción de procesamiento, de memoria. Entonces, todos estos podrían ser tranquilamente considerados como dispositivos restringidos. Y justamente ese es el enfoque que se le da a esta charla, Tiny Machine Learning. Entonces, por ahora, solamente enfoquémonos en Machine Learning. Entonces, ¿qué es Machine Learning o qué es el aprendizaje automático? Como muchos saben, pues es un subcampo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial abarca varias cosas, entre ellas, pues el aprendizaje automático, que justamente es implementar, desarrollar algoritmos que puedan resolver algún problema analizando datos de interés de alguna u otra forma. ¿Ok? En Tiny Machine Learning ya vamos a ver qué aplicaciones suelen estar como que más orientadas, pero hace mucho uso de lo que es el aprendizaje profundo, el Deep Learning, que es justamente el tema
redes neuronales, Big Data. Entonces, a pesar de que el Tiny Machine Learning tranquilamente puede utilizar los conceptos del Machine Learning, las aplicaciones comunes de estos equipos están más orientados a un Deep Learning, que justamente es redes neuronales y Big Data. ¿Ok? Para justamente hacer exactamente lo mismo que Machine Learning, que es encontrar patrones de interés basados en cierta información o en ciertos datos. Entonces, ¿qué aplicaciones hoy en día tenemos? Pues ustedes, como ustedes saben, ya hoy día el aprendizaje automático, Machine Learning, es un tema pues que está en todo lado. Todo el mundo, aunque sea, ha escuchado la palabra Machine Learning. De hecho, muchas personas inclusive la pueden estar usando y ni siquiera sabe que lo están usando. Tal es el caso, por ejemplo, de los dispositivos de gama media, de gama alta, inclusive algunos dispositivos móviles de gama baja, que ya tienen, al momento que ustedes desean tomar una foto, una captura de algo, solamente al enfocar, ya automáticamente les etiqueta, el humano quiere tomar foto de un retrato, el humano quiere tomar de un paisaje o quiere tomar la foto de la comida para subirla a Instagram. Entonces, antes de tomar la foto, solamente enfocándolo, la aplicación como tal ya sabe qué es lo que la persona quiere tomarlo y en base a eso pues hará ciertos ajustes en cuanto al brillo, al contraste, los colores. Entonces, no es lo mismo tomar una foto, un paisaje con mucha iluminación que quizás estar en un restaurante donde solamente quiero un plato, la merienda de esta noche que quiero subir a Instagram. Entonces ya todo eso está, pues por detrás hay un modelo de Machine Learning que se encarga de hacer todos estos ajustes. Ese es como que uno de los casos comunes. De ahí también tenemos lo que es el reconocimiento del lenguaje natural de las personas. Por ejemplo, cada vez que nosotros queremos utilizar algún asistente digital, algún asistente personal como OK Google, Hey Siri, Alexa, entonces, y no solamente eso, sino que le damos una instrucción. Todo este procesamiento de la palabra o del habla como tal, pues obviamente tiene un modelo por detrás. Eh, y finalmente, pues tenemos otro caso conocido, es el tema de las recomendaciones, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes muchas veces que están viendo Reels, TikToks, Shorts, videos cortos, eh, como que ven un video que les causa demasiada gracia y se lo quieren enseñar a su compañero, a su amigo, le dice, ah, sí, 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 muy divertido, pero ya lo vi. Entonces, esto es porque normalmente las personas con las que nos rodeamos suelen tener nuestros mismos gustos. Entonces, nuestro mismo humor, eh, tenemos esa similitud, ¿no? Por algo, pues, es el entorno que nos rodea, son nuestros amigos, ¿no? Entonces, así como la inteligencia artificial determinó que a mí me hubiera gustado ese video, muy probablemente también ya lo haya hecho con alguno de sus amigos. Entonces, no es que su amigo sea mala persona al decirle, no, sí, ya lo vi, sino que pues realmente véanlo como que, ah, es tan amigo mío que que la inteligencia artificial le ha mostrado el video que yo ya le quería enseñar. Entonces, es algo como para pensarlo. Si es que tienen amigos con diferentes gustos, pues bueno, eso ya es otra historia y cada quien. Ahora, eso de antes eran como que aplicaciones generales, de ahí tenemos ya cosas más puntuales. Todas las personas que intentan entrar al mundo del Machine Learning, el caso típico que se suele trabajar como para poder eh, explicar o darle una introducción al mundo del Machine Learning son justamente las redes neuronales que pues se utilizan para clasificación de imágenes, ¿no? Entonces, un modelo puede determinar basado en una inserción de datos. Si, por ejemplo, en este caso, un conjunto de fotos que tienen gatos, un conjunto de fotos que tienen perros, el modelo entrena que es un gato, que es un perro, pues ve características que los diferencian, quizás los bigotes, el hocico, las orejas. Entonces, van a ser características quizás nosotros a primera vista, pues las diferenciemos, pero no estamos tan conscientes de esa diferencia, pero el modelo pues lo va a determinar y al final, si le pasamos una foto nueva, que sea un gato o un perro que no conocía antes, pues basado en su experiencia, tranquilamente podría determinar si es un gato o un perro. También tenemos lo que son detección de objetos, segmentación, en el cual el algoritmo lo que hace pues es reconocer un carro, una persona, una fruta, un animal, un caballo, y no solamente dice si esto es o no es. Por ejemplo, la diferencia anterior era que es toda una foto y me reconoce que es un gato o es un perro. Sin embargo, en la detección de objetos o segmentación, en una misma, puede ser video o en una misma imagen, va a reconocer y segmentar qué es una fruta, qué es un animal, qué es una persona. Entonces, todo esto, pues, una vez más,
viene a ser con aprendizaje automático o machine learning o también deep learning. Y ya para no cansarlos con tanto ejemplo, pues finalmente tenemos la traducción automática, que es cuando tenemos un traductor como por ejemplo Google. Nosotros no tendría mucho sentido, sería muy ineficiente tratar de hacer que el modelo o tratar de hacer un traductor que sepa absolutamente todas y cada una de las oraciones que puede existir en este mundo por todas las personas de, por ejemplo, del habla español. ¿Ok? Entonces, porque aparte de eso, pues tenemos también los acentos, tenemos, bueno, un montón de cosas. Entonces, lo que hace es este modelo, pues aprender ciertas palabras, conjunto de palabras pequeñas, dos, tres, cuatro palabras, quizás algunas oraciones conocidas, y en base a eso, pues cuando recibe una nueva oración que no la había escuchado antes, pues tranquilamente basada en su experiencia, puede traducirla sin ningún problema. Obviamente, pues ahí va a depender de qué tan bien es el modelo como tal, ¿no? Entonces, eh, para hacer todo esto necesitamos obviamente ciertas capacidades de cómputo. Entonces tenemos las CPUs, tenemos las GPUs, las TPUs, pues los que ya están conocidos en el tema pues saben pues que quizás las TPUs son más utilizadas cuando tenemos una cantidad masiva de datos, tenemos modelos muy pesados, entonces las TPUs nos van a ayudar a ahorrar bastante tiempo. La GPU pues quizás es más orientado al tema de gráficos. Y la CPU, pues obviamente, si es que es algo pequeño, que quizás no nos importa esperar una hora en que que el modelo se entrene, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre usar un CPU que utilizar un TPU. Pero todos estos componentes, a la final, tienen que estar en algún sitio físico, ¿ok? Entonces, este sitio físico va a ser un data center eh, que puede ir desde 1 metro cuadrado, tranquilamente, se tiene un rack con unas cuantas computadoras y pues ahí tengo mis modelos de inteligencia artificial, pero también, pues si ya estamos hablando de empresas grandes como Facebook, Google, obviamente ahí ya el espacio puede llegar inclusive a cuadras de data centers que, que se necesita pues para poder procesar todo eso. ¿Ok? Entonces, digamos que si tenemos un modelo muy grande, pues perfecto, ok, necesitamos un data center con grandes capacidades. Sin embargo, hay cosas del día a día que quizás no es tan necesario tener un data center. De hecho, más grande no siempre es lo mejor. A veces sí, pero no siempre. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, podemos tener un pocotón de servidores eh, que procesa a milisegundos cualquier cosa que la persona diga, pero por ejemplo, si yo quisiera utilizar mi celular para poder, para poder simplemente decirle, ok, Google, ábreme el calendario. Entonces, imagínense que el celular no tenga un modelo de inteligencia artificial que pueda reconocer la voz. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? El celular estaría en todo momento escuchando todas las conversaciones y me invento ahorita, el celular a lo mejor ha de coger una grabación de 5 segundos, lo manda a la nube, le dice el servidor de Google qué es lo que el humano me está invocando o no me está invocando. Entonces el servicio, no, no, no ha dicho ok Google, está hablando de otra cosa. Ah, ok. Entonces no hace nada. Pasa un ratito, ok, 5 segundos de grabación más. Vuelve a enviar esos datos a los servidores y va a decir, no, todavía no, no ha dicho ok Google. Entonces, todo este envío de información hasta por un lado es un poco inseguro porque literalmente va a estar escuchando en todo momento y toda esa información se va a estar enviando a la nube. Entonces no es tan eficiente. Entonces, si yo solamente quería quería ahorrarme la fatiga de mover el dedo y abrir con el dedo la aplicación, simplemente quería usar la voz, tranquilamente con un modelo pequeño que me pueda reconocer las palabras OK Google dentro del celular, sería suficiente pues para poder eh, realizar esa operación como tal. Entonces, en este caso, a pesar de que tengo bastantes ventajas teniendo servidores y data center con modelos de Machine Learning increíblemente potentes, realmente en esta aplicación no es un desperdicio de infraestructura como tal, ¿no? Entonces, ahí es que vienen las comparaciones justamente con el Tiny Machine Learning. Eh, Ahorita les di el ejemplo de celulares, pero no siempre va a ser así. También puede ser dispositivos restringidos, Arduino, Raspberry, SP32, Coral, STM, bueno, microcontroladores, microchip, etcétera, etcétera. Puede ser cualquiera de estos dispositivos que tienen una capacidad muy limitada y que obviamente al tener capacidad limitada,
Esa sería la desventaja, pero como ventaja tenemos que el consumo energético es muy bajo, no va a tener un gran ancho de banda, de hecho probablemente sea nulo, porque va a ser todo de forma local y sobre todo la latencia también va a ser muy pequeña, porque aparte de que el modelo va a tener que procesar o predecir qué es lo que quiere decir la persona, no tiene que estar viajando hacia los servidores que quizás estén en Estados Unidos, en China, etcétera, etcétera, sino que va a estar ahí mismo dentro del celular. Entonces, todo esto pues tiene unas ventajas con el tema de Machine Learning, Tiny Machine Learning. ¿Ok? Finalmente, yo al inicio les dije que Tiny Machine Learning trata de utilizar lo que son redes neuronales y Big Data. ¿Por qué Big Data? Si a la final son pocas palabras. Ok, sí, con el celular quizás solamente sea mi palabra como tal, pero imagínense ya, de hecho hay un estudio por allá por el 2017, 2018, si no me recuerdo, en el cual indicaba que menos del 1% de todos los datos generados por dispositivos IoT son analizados. Menos del 1% simplemente son datos que se envían a Internet y ahí quedan. ¿Ok? Entonces, perdón, em, estos datos no se están utilizando. Entonces, alguien puede decir, sí, pero el IoT, pues yo tengo en mi casa una bombilla inteligente, yo tengo en mi casa un enchufe inteligente, un aire acondicionado inteligente. Hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos la palabra inteligente. No es lo mismo decir un dispositivo inteligente que decir un dispositivo automatizado. No es lo mismo decir, ok, yo voy a configurar para que mi aire se prenda antes de que yo llegue al trabajo a las 5 de la tarde, ya quiero que se prenda el aire y que esté prendido por unas 2 horas y luego se apague. Eso sería un proceso, un dispositivo que es automatizado. ¿Cómo sería un dispositivo inteligente? Tenemos, por ejemplo, el caso de los termostatos Nest. También tenemos Sonicare, que creo que es la marca de Philips, que es un cepillo de dientes literalmente inteligente. ¿Qué es lo que los hace inteligentes? Eh, Ellos tratan de entender qué es lo que está ocurriendo. No se limitan a una instrucción de prendido o apagado, sino que simplemente, sino que ¿qué es lo que hace? Ok, por ejemplo, el termostato Nest lo que hace es eh, el humano, la persona, no le va a programar, o sea, puede programarlo, obviamente sí, pero esa no es la idea. La idea es que solito el dispositivo diga, ok, el humano está que todos los días a las 5 de la tarde que llega, él prende el aire acondicionado y luego un rato lo apaga. Ok, entonces voy a ir aprendiendo esa rutina del humano. Y me he dado cuenta que también solamente lo prende a las 5 si es que está haciendo un calor insoportable. Si es que está haciendo un calor moderadamente de 20, 30 grados, pues prende el ventilador y nada más. Entonces, toda esta información, el termostato Nest, pues, se encarga de aprender literalmente y tratar de tomar una acción basado en toda esa experiencia del usuario. Asimismo, el cepillo de dientes, creo que era Sonicare, si no me equivoco, lo que hace es justamente tiene sensores de movimiento en el cual, pues, determina, pues, en qué horario el humano, pues, se lavó la boca, si lo hizo 3 veces al día, si lo hizo por 10 segundos, por 1 minuto, si recorrió todos los dientes, etcétera, etcétera. Entonces, genera pues un plan de mejora de limpieza de los dientes, ¿no? Por ponerles ejemplo, ¿no? Entonces, no basta con simplemente tener un dispositivo que se conecta a Internet. Estos dispositivos, toda esa data que genera, necesita de alguna forma ser procesada y o analizada. Entonces, si tratamos de analizar todo el 100% de esos datos, pues realmente nuestra vida sería mucho más fácil. O sea, imagínense, ahorita pónganse ustedes, vean a su alrededor, vean qué tienen a su alrededor y pregúntense si eso fuera un dispositivo inteligente, ¿en qué me ayudaría? Quizás tengan una pluma ahí que solito cambia de color, no sé, un sillón que ya a cierta hora pues aumenta su temperatura para que sea más cómodo. Entonces, realmente, todos estos beneficios que dan las cosas, pues tienen un potencial bastante elevado. Ahora, ¿qué es lo que hace Machine Learning ser un Tiny Machine Learning? Justamente la mezcla de un sistema embebido con, obviamente, un modelo de inteligencia artificial. Al unir estos dos mundos, literalmente tenemos lo que se conoce como Tiny Machine Learning. Recuerden que todo este procesamiento va a ser siempre eh, alojado de forma local. ¿Ok?
Entonces, ¿cuáles son como que los pasos comunes, o sí, los pasos comunes que tiene un procesamiento de Tiny Machine Learning? Pues una entrada, un procesamiento y una salida. ¿Ok? Entonces, la entrada puede ser una imagen, un video, puede ser la voz, un audio. El procesamiento, pues obviamente, qué es lo que quiere hacer, y simplemente al final una salida. Por ejemplo, el caso de los asistentes virtuales, las Alexa, los Google Nest. eh, ¿Cuál es la entrada? Pues la entrada sería justamente mi voz al decir el comando OK Google, Hey Siri, Alexa. Entonces, esa vendría a ser la entrada. El procesamiento ya vendría a ser, digamos que el traspaso de las ondas acústicas a un reconocimiento de que, sí es OK Google, sí es Alexa, no, no es cualquier otra cosa. Entonces, y finalmente tendríamos la salida. Ok, si es que sí dije Alexa y sí dije OK Google, pues el dispositivo de alguna forma me tendría que decir, OK, estoy preparado para escucharte. ¿Cómo es Alexa? Pues se prende el foquito azul, el círculo, el aro azul, indicando que está en modo escucha. Google creo que se prenden unas lucecitas. Entonces, serían los tres pasos comunes: entrada, proceso y salida. ¿Ok? Entonces, em, para la charla del día de hoy, pues realmente me gustaría hacer como que unos ejercicios con ustedes. Lo pueden hacer en este momento, lo pueden hacer cuando se acabe la charla. Ya más adelante les voy a compartir el enlace como que para que también lo vayan haciendo. Entonces, a pesar de que Tiny Machine Learning puede usar cualquier cosa que haga un servidor potente, pero lo hace como que perdón, este, más compacto. Hay ciertas eh, modelos o aplicaciones que se le suele dar a Tiny Machine Learning. Por lo general hay tres características, o sea, tres muy comunes. El primero, como es el que les estaba mencionando todo este tiempo, es el de reconocimiento de voz, cuando decimos OK Google, Alexa, etcétera. El segundo es el reconocimiento de objetos mediante alguna cámara. Entonces, por lo general, un microcontrolador conectado con una cámara tranquilamente podría estar reconociendo, OK, esto es un círculo, esto es un triángulo, etcétera, etcétera, y tomar una acción, pues, en base a eso. No recuerden que el modelo de inteligencia artificial lo que hace es determinar una acción, reconocer algo, clasificar algo. ¿Cuál es el rol del sistema embebido, aparte de recibir la entrada la señal de entrada? Es justamente tener una salida, algo que pueda hacer, ¿no? Entonces, puede tener conectado un servomotor, puede tener conectado un pistón, puede tener conectado alguna interfaz de comunicación hacia otro dispositivo que quizás no tenga capacidades de cómputo, o sí, pero quizás lo utilizamos para otra cosa, un PLC, eh, algún otro dispositivo. Entonces también lo podríamos trabajar de esa manera. Y la última aplicación se lo puede reducir a el tema de predicción de datos, ¿no? Entonces, ahí en cambio se suele trabajar con sensores. Ok, tengo un pocotón de sensores de humedad, de temperatura, acelerómetros, presión barométrica, etcétera, etcétera. Entonces, quiero predecir, ok, basado en toda esta recolección de datos de un mes, de un año, quiero saber si es que mañana va a haber lluvia, si mañana va a ser calor, cuál va a ser la temperatura. Entonces, esta predicción también va a ser en torno eh, a los modelos de Machine Learning conectados con los sensores de los sistemas embebidos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el flujo? El flujo de trabajo justamente de Tiny Machine Learning es el que ustedes pueden ver ahí. Eh, Hasta la flecha amarilla que ustedes pueden ver aquí es justamente, perdón, hasta quizás la mitad la primera flecha verde es un modelo común de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, en el cual pues tenemos recolección de datos, preprocesamiento de datos, quizás eliminar datos aberrantes, quizás eh, hacer que los datos, si es que va a ser una clasificación, tenemos quizás, si son imágenes, tener 1000 imágenes de un tipo, 1000 imágenes de otro. Si es la carga está desbalanceada, pues regular, eliminar imágenes, por ejemplo. Si es que son audios, pues tratar de que todos los audios tengan la misma duración, etcétera, etcétera. Luego definir un modelo
para nuestra aplicación, entrenar ese modelo, que es lo que por lo general se suele llevar más tiempo, evaluar el modelo, optimizarlo, hacer un proceso eh, de validación, un proceso de test, ver si es que se lo puede mejorar, etcétera, etcétera. Hasta ahí sería todo el flujo normal de un trabajo de inteligencia artificial o procesamiento automático, aprendizaje automático, perdón. A partir de este punto en adelante, ya empezamos con lo que es aprendizaje automático, pero en dispositivos restringidos. ¿Qué es la conversión del modelo? Aquí ya, para los que ya han trabajado antes con redes neuronales, saben que hay capas ocultas, donde hay ciertas neuronas que tienen algún valor flotante, eso es un valor decimal, o sea, decimal punto algo, 10, algo, 0,5, etcétera, etcétera. Entonces, los que han programado antes saben que los valores decimales, los valores flotantes, tienen un espacio de la memoria de 4 bytes. Entonces, imagínense que tengamos un modelo en el cual tenemos 5 capas ocultas, donde cada capa oculta tiene, no sé, me invento, 5 redes neuronales, 5 neuronas, perdón, y todas ellas están interconectadas en todo. Entonces, cada conexión tiene un peso. Entonces, cada peso va a estar ocupando 4 bytes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que esto va a hacer que el modelo pese demasiado para un dispositivo de poca capacidad? ¿Qué es lo que se hace con la conversión del modelo? Es que todos estos pesos, todos estos valores decimales, lo tratamos de hacer como que una especie de mapeo. ¿Qué es lo que va a hacer el modelo, el conversor? Va a buscar cuál es el peso más pequeño y cuál es el peso más grande. Entonces puede ser que el más pequeño sea 0,03 y el más grande sea 8,4. ¿Ok? Entonces, desde 0,03 hasta 3,4 va a haber un rango, obviamente un rango numérico, y ese rango numérico se lo va a dividir en valores enteros. Es decir, el 0,03 va a equivaler a un 0, el byte 0, y el 3,4 va a equivaler al máximo posible de 8 bits, que sería pues 255. ¿Ok? Entonces va a ser un autoescalamiento, cosa que ya esos pesos ya no van a tener un tamaño de 4 bytes, sino que solamente van a tener el tamaño de un solo byte, haciendo que literalmente nuestro modelo se reduzca al 25% de lo que pesaba inicialmente. ¿Ok? Además de esto, hay otras técnicas en las cuales eh, también podemos trabajar. Por ejemplo, hay neuronas que quizás el peso no sea tan significativo, o sea, muy pequeño comparado con el resto de pesos de las demás neuronas, cosa que si lo borramos al final, el porcentaje de precisión me baja de 90% a 89,9%. Entonces, es un porcentaje moderadamente aceptable. Entonces, obviamente, al hacer este traspaso, la precisión va a disminuirse, pero ganamos bastante la optimización del modelo en cuanto a almacenamiento. Finalmente, este modelo ya convertido, tenemos que pasarlo a un modelo ya de lo que es lo que se conoce como despliegue. Es decir, si es que estamos trabajando con un microcontrolador, muy probablemente lo tengamos que pasar a un lenguaje C y concretamente a un conjunto de valores hexadecimales para poder cargarlos en nuestro código y tranquilamente tendríamos nuestro algoritmo, nuestro modelo de inteligencia artificial en nuestro Arduino, en nuestra Raspberry, en cualquier dispositivo restringido. Y finalmente, pues, lo único que se hace es hacer predicciones o inferencias. ¿Qué es lo que, si es un clasificador, le pasamos una foto? Ok, ¿qué es? Un perro, un gato. Le pasamos un audio, ok, ¿qué dijo? Sí, no, dijo, ok, Google, Alexa, SmartX. Ok, entonces, este vendría a ser el flujo de trabajo de Tiny Machine Learning. Ok. A partir de este momento, voy a enseñarles como que unos ejercicios como para que ustedes puedan hacerlo. Sin embargo, antes de ir a esa parte, me gustaría saber si es que alguno de ustedes tiene alguna consulta o si es que quiere conversar de algo que ya lo ha trabajado anteriormente, alguna experiencia que haya tenido. No sé si alguien quisiera comentar algo o alguna pregunta que tengan antes de pasar a la siguiente parte. Si no, continuamos nomás. Solo espero que no estén dormidos.
Sí, Sergio. Sí, ingeniero, una consulta. O sea, en mi caso, yo no he tenido experiencia en viviendo los modelos dentro de microcontroladores o sistemas más embebidos, Ya. pero no sé si sea estrictamente necesario utilizar, por ejemplo, una Jetson Nano o una Raspberry Pi para ejecutar estos modelos o con una tarjeta Arduino basta, porque he visto que hay otras tarjetas de Arduino especializadas para ejecutar modelos de IA, pero no sé si es porque las tarjetas de Arduino por sí solas no lo soportan. Claro, muy buena pregunta, de hecho. Puede trabajarlo con... De hecho, si ustedes se fijan, aquí en la parte de abajo de este flujo tenemos como que tres versiones, ¿no? TensorFlow, que normalmente lo usaríamos para servidores grandes. TensorFlow Lite, que es por lo general cuando estamos trabajando con dispositivos restringidos, como, pero que no son tan restringidos. Por ejemplo, una Raspberry Pi 4, un Coral, que ya vienen como, ya tienen incluido inclusive TPUs que quizás no son tan potentes como un servidor, pero sí son potentes como más potentes que un Arduino, que un PIC, por ejemplo. Entonces, ahí tranquilamente podríamos hacer como que una conversión de modelo ligera, quizás no sacrificar tanto la precisión del modelo y tener un modelo quizás un poco más pesado. Pero no nos limitamos a eso. Si ya vamos más allá y utilizamos TensorFlow Lite Micro, que es más pequeño todavía que el Lite, este modelo TensorFlow Lite Micro ya es justamente para este tipo de dispositivos, como Arduinos, PICs, SP32 inclusive. Entonces, se lo puede utilizar también con estos dispositivos. Obviamente necesitamos también que tenga algún tipo de interfaz de sensores, ¿no? Por ejemplo, si es que queremos, si tenemos un modelo de reconocimiento de objetos, de imágenes, obviamente el Arduino tendríamos que tener de alguna forma conectada alguna cámara o quizás no alguna cámara, quizás algún módulo Wi-Fi como quizás para pasarle una foto o por Bluetooth o pasarle una imagen específica por Wi-Fi al Arduino, que el Arduino reciba esta imagen, la digitaliza y pueda utilizar el modelo que tiene. Entonces, va a depender. O sea, no necesariamente necesitamos eh, dispositivos moderadamente potentes como la Raspberry Pi 4, de hecho ya hay la Raspberry Pi 5 o los Coral, o sea, lo podemos usar, pero si queremos ser como que quizás más pequeños, o sea, como que más tiny, podemos tranquilamente utilizar TensorFlow Lite Micro y sacrificamos un poco de precisión, pero eh, podemos tener más compacto el modelo, ¿no? No podemos, si comparamos a nivel de, ¿cómo decir? De dimensiones físicas, una Raspberry obviamente va a ser más grande que un PIC o un microprocesador. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen, por ejemplo, los que tienen un smartwatch, el procesador que tiene el smartwatch es súper pequeño comparado con toda una Raspberry Pi. Entonces, ahí probablemente estén utilizando un modelo justamente para eh, dispositivos restringidos, pero bien pequeños. ¿Sí? No sé si con eso aclaré su duda o le generé más dudas. Sí. De mi lado sí quedó clara la duda. Ok. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Sí, señorita Allison. Buenas noches. En el caso de que se quiera hacer un proyecto para detectar, por ejemplo, alimentos, distintos tipos de alimentos, mediante una foto, Ujú. entonces, ¿con qué eh, servidor se utilizaría o qué equipo? Raspberry es muy grande y supuestamente si quiero tomarle una foto con el celular y quiero identificarlo, ¿con qué tipo de herramienta serviría? Ya, en ese escenario, bueno, va a depender bastante eh, de primero la calidad de la imagen como tal, eso como que lo principal. No será lo mismo tener como que una cámara que trate de tomar fotos en movimiento o que trate de hacer una grabación con pues algo que simplemente es como que una foto de, qué sé yo, medio megapíxel de resolución, que obviamente
quizás es algo que va a estar cerquita del objeto y tranquilamente ya pues con eso se puede trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que se tiene, también depende del sensor con el que se va a adquirir la imagen. Si es que va a ser, por ejemplo, con el dispositivo celular, eh, y van a hacer fotos no HD, no Full HD, fotos de resolución mediana, pues tranquilamente se puede utilizar un modelo eh, de TensorFlow Lite para poder hacer una aplicación que la aplicación misma del teléfono como tal evalúe y clasifique ese objeto como tal con el mismo celular. O sea, no tengo un hardware adicional, simplemente con el celular como tal, ya lo hago. Ahora, si es que me dicen, no, es que va a ser como que en una procesadora de alimentos donde hay una banda transportadora y un celular es muy caro, yo simplemente quiero como que poner una camarita ahí. Ok, puede ser una Raspberry, pero me dice, sí, pero es que la Raspberry también es un poquito grande. Ah, ok, entonces podemos aterrizar un poco el proyecto y decir, ok, entonces eh, hay una versión de Arduino eh, que no recuerdo ahorita cuál es el nombre, ah, pero que justamente ya viene como que con una cámara embebida, que es justamente para hacer este tipo de aplicaciones. Entonces, el Arduino ya le cargaríamos el modelo como tal, ya tiene su cámara, le programamos, hacemos la programación para que, qué sé yo, cuando detecte que el sensor ultrasónico o el sensor infrarrojo detecte el objeto, toma la foto y luego ahí hace el procesamiento de la imagen tranquilamente. Si tenemos, como decía, el caso no tenemos cámaras, sino que eh, realmente queremos, qué sé yo, es una aplicación de reconocimiento de placas vehiculares. Entonces, perdón, resulta que tener un microcontrolador, tener una Raspberry en la intemperie no me resulta por el tema de lluvia, por el tema de quizás de energía. eh, entonces quizás ahí nosotros colocamos una, qué sé yo, una cámara IP. Entonces ahí en ese caso quizás ya que, dado que ya está en la red como tal, pues quizás ya no sería tan conveniente usar Tiny Machine Learning, sino más bien utilizar algún servidor en la nube, o inclusive ni siquiera en la nube, puede ser en alguna computadora de la red local, donde se tenga el modelo a ejecutarse. Si es que no tenemos, si es que tenemos computadoras como que de bajos recursos, podemos tranquilamente utilizar los servidores de AWS, de Google, de Microsoft. Entonces, depende bastante de, 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 de la aplicación como tal, ¿no? Entonces, hay casos y casos. Entonces, creo que abarqué todos los casos que se me ocurren en este momento. No sé si usted tenía alguna otra idea. No, hasta me dio más ideas. Muchas gracias. Ok, perfecto. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Sí, ingeniero Carlos. Hola, sí, no, era para... Dame un segundo. Ya, era para acotar que, como dice Christopher, el tema de evaluar justamente los escenarios en donde uno va a aplicar estas cosas, pues es súper, súper importante, ¿no? Porque va a haber casos en los que, ¿qué tal si realmente yo quiero que se haga una acción, ¿verdad? Que no es crítica. Ya, o sea, una cosa es que yo tenga una cámara, ¿verdad? Que permita el paso, no sé, de carros a la Casa Blanca. Obviamente ahí voy a necesitar que las fotos se guarden en un lado, voy a necesitar que el reconocimiento, aparte de la placa, sea un reconocimiento de cara. O sea, obviamente ahí voy a tener que invertir bastante, ¿no? Pero ¿qué tal si es una aplicación en la que en verdad no me interesa que se guarde la foto? O sea, para, no sé, abrir algún tipo de parqueo, algún tipo de garaje. ah, pero realmente no es un ambiente tan peligroso, no me interesa que se guarden las cosas. Entonces ahí pues ah, puedo usar un dispositivo para hacer el cómputo en el borde, ¿verdad? Que sería con el ¿cómo se llama? Con el microcontrolador, ya sea una Pi 4, un Coral, que por cierto, ahí ustedes han escuchado bastante que Christopher ha dicho el término de Coral. Si no conocían, esta es una nueva placa que Google sacó como hace un año aproximadamente, 1 o 2 años,
que viene con una TPO integrada y la verdad les recomiendo que la busquen. Sinceramente, ahorita la hemos estado experimentando bastante y es súper, súper buena con el tema de imágenes. O sea, es increíble eh, el rendimiento que tiene. Y creo que está, si la compra por Amazon, está como en 140 y algo de dólares. Sí, 140. Entonces, era así, como para acotar esto, ¿no? De que va a depender mucho también de los escenarios, ¿no? Porque obviamente, si estamos haciendo una aplicación súper crítica, ¿verdad? No vamos a no vamos a confiarnos en que el procesamiento lo vamos a hacer en el borde en un microcontrolador así cualquiera, ¿no? Sino que tal vez ahí ya tendremos que poner una cámara cableada hacia un servidor pues ya más potente, que tenga tiempos de respuesta mucho más rápidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, para hacer reconocimientos en fábricas, imagínate que el reconocimiento por algo que le haya pasado, por algún factor ambiental, no sé, se sobrecalentó el dispositivo y hubo un throttling térmico que cortó la capacidad de inferencia del dispositivo y eso me va a demorar todo el tema de la línea de producción, o sea, sería un caos. Entonces, pues ahí hay dispositivos, alguien por ahí mencionó, pues no, el Jetson Nano, que también es muy, muy, muy potente. Y sí, buscar. Ahorita hay una infinidad de dispositivos que nos ayudan para hacer este tipo, ¿no? Y eso era algo más como para acotar. Sí, era más Christopher. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Bien, no, bueno, antes de continuar, ¿alguien más que desee acotar algo, hacer una pregunta? Ok, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, bueno, ya les hablé un poco quizás de la teoría, de los escenarios que se podría ver, ¿no? Entonces, por tiempo, no me da como para darles un ejemplo de cada cosa. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es les voy a dar como que unos códigos de ejemplo que ustedes tranquilamente desde su navegador web ahorita o más adelante cuando se acabe la sesión, podrían probarlo sin ningún problema. Entonces, eh, ahí pues los que deseen pueden escanear el código. De hecho, déjenme eh, ponérselos en el chat también como para que lo tengan. Am, a ver. Ya, creo que es. Bueno, no sé si Carlos ahí me puedes ayudar escaneando el código y compartiéndoselos en el chat. Ya, este código, ¿qué es lo que hace realmente? Ya lo vamos a ver. A ver, déjame ver. ¿Qué es lo que hace este código? Pues realmente esto nos ayudaría a hacer nuestro primer paso en nuestro flujo de trabajo. ¿Cuál era justamente el primer paso? Recolectar la data. ¿Ok? Entonces, este código ya se los voy a mostrar. Hay un ratito más, por si acaso alguien más quiera hacerle escanear el código, copiar el código. ¿Qué es lo que hace este código? Déjenme terminar de compartir esto y compartirles. Ujú. ¿Dónde está? Acá está. Ok, este código que ustedes pueden revisarlo luego más adelante justamente es para que se pueda recolectar algún audio. ¿De qué trata este ejercicio? Es justamente de que nosotros podamos generar un dataset de audios para poder hacer alguna activación de algún dispositivo, ¿no? Por ejemplo, crear nuestra propia Alexa, nuestro propio OK Google. Podemos crear nuestro dispositivo que reconozca la palabra SmartX, por ejemplo, sí, la palabra SmartX. Entonces, em, ¿cómo es que de forma medio superficial explica este código? ¿Qué es lo que hace el código como tal? Pues obviamente importa librerías. Aquí tenemos un código que es para justamente, este código en particular solamente graba, bueno, puede grabar de hecho cualquier audio, ¿no? Pero recomendado es que se haga de
de un segundo máximo, ¿no? Entonces, aquí hay cuatro muestras en las cuales ustedes pueden grabar su propio audio. Entonces, simplemente le dan clic aquí, bueno, después de dar play en todas las anteriores, dan clic aquí en este play. A ver, ya, ahí sí. A ver si ya en cada uno de ellos lo ejecutan y les vas a empezar a grabar. Obviamente lo pueden hacer con el micrófono de su computadora, el de la laptop, etcétera, etcétera. Y grabarían. En teoría, el primero es para cuando ustedes digan un sí alto, o sea, un sí con volumen alto, un sí con volumen bajo, un no volumen alto, un no volumen bajo. Y a la final, eh, bueno, al menos esto lo único que hace es justamente guardar, armar el dataset, nada más. ¿Ok? Ahora, si desean guardarlo, pues simplemente descomentan todo este código y ahí ya pueden tener los archivos para luego en el siguiente código que ya les voy a compartir después, puedan hacer las pruebas, ¿no? O puedan entrenar su modelo como tal. Entonces, algo que quizás tengan presente cómo trabajan los modelos de reconocimiento de voz, independientemente si está en Machine Learning o Machine Learning bueno, Deep Learning en realidad, es que el modelo lo que hace es visualizar lo que ustedes hablan. Entonces, alguien dice, ¿cómo va a ver el audio como tal? Y es que realmente eso es lo que hace. Lo primero que va a hacer, bueno, aquí ya tengo como que todo cargado, es, por ejemplo, estas son imágenes en el dominio del tiempo, en el cual pues yo dije un sí con tono alto, ven que la amplitud es más grande, acá un sí con volumen bajo, el no relativamente alto, un no relativamente bajo. Entonces, esto es en el dominio del tiempo. Sin embargo, eh, si lo pasamos estas imágenes al modelo, pues realmente va a ser muy complicado que el modelo pueda reconocer la diferencia entre una voz y otra. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Al igual que en electricidad, de hecho, para esos que ya vieron redes eléctricas, Fourier, estas señales se las traduce o se las convierte, mejor dicho, o se las pasa al dominio de las frecuencias. Porque muchas veces, como ustedes saben, el habla no es una nota musical o una frecuencia específica. Cuando ustedes hablan, están superponiéndose varias frecuencias de audio para poder generar una palabra. Entonces, estas imágenes como tal no son tan útiles para poder trabajarlos con los modelos de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace? Se lo pasa al dominio de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, aquí ya se nota quizás una diferencia un poco más clara. Por ejemplo, los no, si se dan cuenta, tienen como que una bajada y luego un pico y luego una subida. ¿Qué pasa con los sí? Tienen como que una bajada, subida, bajada. Bajada, subida, bajada. Entonces, ya en el dominio de la frecuencia se ve un poco más la diferencia entre un no y un sí, por ejemplo. Sin embargo, no es suficiente. Después de hacer esto, se lo pasa a un espectrograma, que aquí pues obviamente ya es, de ahí por ejemplo si tienen dudas de qué es un espectrograma, cosas de audio, pues con gusto pueden contactar al ingeniero Carlos Cedeño, que es experto en audio y música, entonces él de seguro sabe hartísimo de este tema, pero justamente necesitamos esto para poder eh, determinar, pues, que para que el modelo se le haga más fácil eh, reconocer si es un sí o un no. Y de hecho, con esto ya se lo puede trabajar tranquilamente. Sin embargo, hay un paso adicional que es dedicado netamente para el reconocimiento de voz, eh, que es los MFCC, que es un MFCC, déjenme por aquí lo tengo anotado porque es medio raro, es un coeficiente central en las frecuencias de Mel. ¿Qué es lo que realmente me representa esto? Son como que valoraciones, son coeficientes de Mel que se encarga justamente de enlazarlo al audio humano como tal. Es decir, esto no me sirve tanto con instrumentos musicales ni con sonidos de animales, sino netamente para eh, el lenguaje natural de las personas. ¿Ok? Entonces, con esta data, con estas imágenes, esto ya podemos armar nuestro dataset y poder hacer nuestro modelo que pueda permitir reconocer entre un sí y un no. De hecho, si ustedes pueden hablarlo en inglés, en español, igual aquí, pues obviamente eh, entrenarían en español o en inglés dependiendo del modelo que hagan. ¿Ok? De hecho, ahorita eso es
ustedes lo pueden probar, simplemente van ejecutando. De hecho, este código creo que no se demora tanto, son solo segundos, pero bueno, ahorita no lo quiero desconectar del otro. Pero sí, yo creo que 1 minuto se ejecuta hasta aquí y de ahí ya pueden ir grabando sus propios audios. Descomenten esta parte si es que quieren guardar el audio para las imágenes, mejor dicho, para luego pues poder pasarlo a un dataset. Pero esto es lo que tendrían, ¿no? Este es todo el proceso que al final se va haciendo. ¿Ok? Una vez que ya tenemos nuestro dataset y queremos entrenar nuestro modelo, entonces déjenme compartirles, ahí bueno, ahí tienen el código QR. Ahí tienen un segundo código, que este sí es el que se va a encargar de em, entrenar el modelo como tal y comprimirlo hasta hacerlo Tiny Machine Learning y que ustedes lo puedan tranquilamente utilizarlo en un Arduino, en un Jetson Nano, en una Raspberry. De hecho, en lo más pequeño que ustedes encuentren, ahí lo van a poder. De hecho, ese modelo va a pesar menos de 20 kilobytes. Entonces, tranquilamente, perdón, no es que va a pesar 20 kilobytes, sino que va a consumir 20 kilobytes de memoria RAM. Entonces, ya más o menos para que tengan una idea de cuánto es lo que, cuál es, tampoco quizás un PIC muy pequeñito de poca capacidad, tampoco lo van a poder utilizar, al menos para este código que ya les voy a comentar. eh, Podían trabajar con una SP32, un Arduino, cosas pequeñas como que en esa escala. ¿Ok? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, ya tienen todo el paso a paso de cómo entrenarlo. Entonces, aquí tienen qué palabras se van a entrenar. En este caso es, como yo voy a usar un dataset eh, ya de 1000 audios. Recuerden que para un mejor entrenamiento, lo ideal sería que los audios, obviamente que tengan la misma duración, pero que tengan varios escenarios. Por ejemplo, antes vimos que solo hay dos escenarios, cuando hablamos en tono alto o en tono bajo. También tenemos si es que hay ruido de fondo, si es que lo habla un adulto, si lo habla un niño, si lo habla una mujer, eh, si es que, no sé, se usa otro micrófono. Entonces, mientras más variedad de audio se tengan para una palabra, mejor va a ser el modelo. ¿Ok? Obviamente va a pesar un poquito más, entonces también una vez más va a depender del modelo que nosotros querramos entrenar. Porque si, por ejemplo, queremos entrenar algo en el cual queremos que solamente me reconozca mi voz, entonces generamos un dataset de solamente, qué sé yo, 100 audios de 1 segundo diciendo sí 100 veces. Y como siempre va a estar, qué sé yo, en un entorno, en un ambiente controlado, donde no hay ruido, no hay tanta bulla, entonces quizás con esas 100 basta y sobre. Entonces también va a depender de dónde vayamos a implementar nuestra aplicación. Entonces, en este caso, tenemos dos palabras, sí y no, tiene que ser obligatoriamente en inglés, pero ustedes pueden probar con todo lo que están aquí. Puede ser un up, down, left, right, on, off, stop, go. Lo ideal sería que pueden usar todas, pero las pruebas que he estado haciendo funcionan bien si es que le pasamos entre 2 a 4 palabras. Si ya le pasamos una palabra, pues sí, también funciona bien. Pero si ya le pasamos 5 o 6 palabras, pues ya empiezan como que la precisión empieza a disminuir considerablemente, ¿no? Entonces, con 2 palabras, de 2 a 4 palabras, suficiente. No podemos trabajar un microcontrolador que reconozca sí y no, que reconozca las 4 palabras de direccionamiento, up, down, left, right, on, off o stop, go. ¿Ok? Ahora podemos poner 6 palabras, ¿no? Izquierda, arriba, abajo, izquierda, derecha, detener y avanzar. Si es que queremos controlar un dron, por ejemplo, podremos también probarlo. Y obviamente ahí ya viene nuestra expertise como ingenieros de Machine Learning al ir jugando justamente con los parámetros que pues por tiempo no vamos a ahondar tanto. No tenemos los pasos de entrenamiento, tenemos los learning rates 001, 0001. eh, entonces, todo eso, pues, obviamente ya va a depender de la expertise de cada uno de ustedes para poder quizás mejorar el modelo o, en el peor de los casos, empeorarlo. Entonces, la cosa es ir jugando con los números. Entonces, en este caso, se va a entrenar las palabras sí y no con el dataset de todas estas palabras. Obviamente, aquí hay más palabras, pero el modelo las utiliza más que nada para eh,
utilizar la categoría de desconocido. Sí, la categoría desconocido. De hecho, aquí, a pesar de que solamente estamos indicando dos palabras, yes, sí y no, hay otras dos categorías más que está por defecto, que es unknown o desconocido y también silencio. Es decir, si recibe un audio en el que no se escuche nada, pues lo va a reconocer y va a decir que es un audio de silencio. ¿Ok? Entonces, cualquier palabra que ustedes agreguen aquí, siempre le van a agregar dos más por la palabra desconocida y por la, el audio de silencio. Eh, Luego tenemos más modelos, de hecho por eso es que aquí se le suma un más dos, justamente por esas dos palabritas adicionales. Aquí tenemos los directorios donde se van a entrenar los modelos, todo eso. Aquí estamos usando literalmente TensorFlow. Esto es simplemente como para log, para ver qué es lo que está pasando, pero no es necesario realmente. Y aquí ese paso del training es el que se va a demorar mínimo 1 hora en ejecutarse con toda esta cantidad de información que tiene. Entonces, si es que queremos saltarnos ese paso, pues vamos al paso siguiente, ¿no? Bueno, aquí depende, ¿no? Si es que aquí en nuestro Google Colab lo tenemos conectado a una CPU, se va a demorar siquiera una de 8 a 10 horas. Si lo conectamos a una GPU, eh, ahí sí lo va a hacer en 1 hora máximo, creo que era. Entonces, como no tenemos el tiempo para estar entrenando el modelo, vamos a seguir directamente acá abajo, donde ya hay un modelo entrenado que está comprimido, compacto, y simplemente los vamos a descomprimir y luego vamos, ahora sí, eh, ya que tenemos como que el modelo que tranquilamente me puede servir para un servidor, pues ahora lo vamos a hacer eh, ya como que más específico, más compacto, con cosas ya más orientadas justamente a Tiny Machine Learning, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es justamente no quiero meterme tanto en definiciones de Machine Learning, pero aquí hacemos como un sample rate, que es lo que hace es ir como que desplazando las ventanas de audios para poder mejorar el modelo, ¿no? Por ejemplo, aquí cada 30 segundos, recuerden que son audios de 1 segundo, entonces va a ir haciendo ventanas justamente de 30 milisegundos, como que para ir tener mejor precisión en el modelo como tal. ¿Ok? Entonces, estas ya son temas de inteligencia artificial. Entonces, ustedes pueden irlo probando. Eh, Aquí lo que hace es justamente, basado ya en el modelo que se creó anteriormente, ya se hace una validación y un testeo, ya, pero ya con el modelo un poco más resumido. Y en los siguientes pasos, pues simplemente podemos ver la comparación déjeme ver si, esperemos que no se demore mucho, hasta donde me queden antes. A ver, esperemos que no se demore mucho. Entonces, podríamos ir tranquilamente eh, ese, esa comparación. De hecho, si no me equivoco, la comparación entre el modelo con puntos flotantes me daba 90 punto algo y el modelo ya compacto cuantizado. Recuerden que de valores flotantes lo pasábamos a pesos de 1 byte, lo pasábamos al 25% aproximadamente. De hecho, en este caso puntual de sí y no, la precisión no se ve afectada. O sea, literalmente es 90 punto algo, 90 punto algo sigue siendo. Entonces, de hecho, aquí no sacrificamos nada de precisión, sino que nos ahorramos el almacenamiento. Aquí pueden ustedes ejecutar tranquilamente esto de aquí y ese código es el que les va a generar el código hexadecimal. Bueno, no, de hecho creo que es código C, pero ahí tiene variables hexadecimales que es justamente para poder cargar ese código hexadecimal a, eh, a un microcontrolador sin ningún problema. Entonces, vamos a probarlo, ver cuánto es. Entonces, por ejemplo, el modelo sin optimizar es de 91.66 y ya el modelo simplificado, el modelo Tiny, es de 91.42. Literalmente no ha habido mucha diferencia en la precisión, ¿no? Entonces, tranquilamente podemos trabajar con eso. Acá podemos ejecutar este código y nos daría el código en lenguaje C para poder cargarlo tranquilamente a un Arduino.
Ah, no, perdón, aquí abajo. O sea, aquí ya lo tenemos, pero acá lo podemos imprimir. Entonces, aquí ya tenemos, por ejemplo, todo nuestro modelo en valores hexadecimales. Déjenme ver si... Entonces, por ejemplo, aquí me crea una variable, un signChar, que es un arreglo de bytes, que justamente contiene todo el modelo como tal, y ya luego simplemente pues se encarga el mismo microcontrolador de poder procesar esa información, ¿no? Obviamente necesitamos digitalizar el audio, ya sea mediante un micrófono o algo, y pues utilizar eso para poder determinar si es un sí o un no. ¿Ok? Entonces aquí lo pueden probar. Esta de aquí pues realmente es para probarlo en la computadora como tal ustedes. Ustedes ya una vez que tienen cargado el código, pueden aquí dar play aquí. Ustedes se les va a cargar para poder eh, grabar su voz con el micro de la computadora. Ustedes dicen yes, no, tiene que serlo en inglés. Si quieren con acento o sin acento, ahí hagan la prueba. Y al final pues tratan de evaluar si es que el modelo realmente pudo detectar si es que, si es que dijeron un sí o un no en inglés. Em, A ver, revisando el chat, dice, por si acaso el modelo ya no está. Ok, si no les aparece, ya voy a compartírselos el archivo como tal, el IPYNB, para que Carlos se los pase al grupo de WhatsApp. Entonces ahí también, Carlos, para que ahí todos los que se quieran meter a ese grupo, pues se pueden meter en estos momentos y ahí se les comparte esos códigos. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, espero que les haya gustado, les haya sido un poco interesante este tema de Tiny Machine Learning, los haya motivado quizás a profundizar un poco más en este mundo de Machine Learning para microcontroladores. Y los dejo con el ingeniero Carlos para el cierre. No sé si hay una pregunta, por si acaso. Si no, Carlos, por favor. Listo, Christopher. Muchas gracias por tu participación. La verdad es un tema que al menos nosotros de carreras como telemática, eh, automatización, pues en mecatrónica, todos ahorita ya estamos trabajando con el tema de Arduino, Raspberries, Jetson y pues hacia allá abajo. O sea, estamos avanzando a un punto donde todos los dispositivos eventualmente vamos a tener que ponerle alguna capa de inteligencia, sí, por más mínima que sea, por más de detectar valores de sí o no, pues hacia allá es donde vamos avanzando. Teníamos una pregunta en el chat, Christopher, antes de que te vayas, ¿cómo podemos llevar un control del uso de memoria? Dice. Sí, buena pregunta. Por ejemplo, si estamos trabajando en Google Colab, Google Colab también tiene funciones que justamente me dan ese estimado, porque recuerden que cuando lo pasamos a un microcontrolador, va a ser una RAM aproximadamente, ¿no? No es la misma RAM de los servidores de Google Colab que los servidores, que la RAM de un microcontrolador. Entonces, ¿cómo podemos llevar un control ahí en el dispositivo? Entonces, lo primero que habría que hacer es ver el aproximado de cuánta RAM consume el modelo en Colab para tener más o menos una vaga idea y luego de eso pasarlo al Arduino o al microcontrolador. Y por lo general, cuando nosotros compilamos códigos, siempre al finalizar la compilación me dice cuánto es el almacenamiento en la memoria flash que va a abarcar ese modelo y cuánta RAM, memoria RAM va a consumir el procesamiento de los datos. Entonces, eh, saber a ciencia cierta cuánto es, obviamente no lo podemos saber. Llevarle un control, sí, mediante ya la prueba de cargar el código y ver en la consola del IDE donde estemos programando cuánto me está diciendo. Por lo general, todo microcontrolador, cuando se lo programa, siempre al final de la compilación me dice cuánta flash va a consumir, sí, cuánta memoria flash va a tener almacenado y cuánta memoria RAM va a consumir en tiempo de ejecución. Ya, Nelson tiene otra pregunta. Dice, en su experiencia, ingeniero, ¿ha visto proyectos relacionados con el tema de la salud, como por ejemplo utilizando sensores? Y si es así, implementar estas soluciones que nos ha enseñado hoy. Eh, sí y no. Una vez más, todo depende de la aplicación. El tema de la salud realmente es algo muy, 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 muy delicado.
Entonces, si es que es para llevar quizás un control, un seguimiento de, de nuestra salud, ok, sí, sí lo recomendaría tener quizás un microcontrolador que quizás me ponga, me esté midiendo el pulso cardíaco, la respiración, cosas así, que quizás no me vaya a afectar tanto, ¿no? Pero ahora, si es que ya estamos hablando de aplicaciones tipo marcapasos, em, qué sé yo, si es que una intravenosa pues está mandando el líquido o no, pues realmente ahí sí obviamente no recomiendo. Recuerden que todo modelo de Machine Learning siempre tiene un porcentaje de error. Entonces ya va a depender qué tan arriesgado quieres poner tu salud como tal. Entonces, si quieres ser algo eh, de control, perdón, sí, de seguimiento, ok, adelante, no hay ningún problema. Pero si ya es como que algo un poco más serio, no lo recomendaría como tal. ¿Mm? Como para acotar a eso último que dijiste, Apple hace, no me acuerdo, ya debe haber sido unos 3 años cuando hizo el último lanzamiento de los Apple Watch, la serie 5 creo que fue. Ellos habían introducido una nueva funcionalidad en donde a partir del acelerómetro que tenía el reloj podía identificar si una persona se había caído o no y dependiendo de eso llamar a los sistemas de emergencia. Pueden ver, incluso creo que una abuelita en Estados Unidos se salvó literal porque el Apple Watch identificó que se había caído, había mandado una alerta al teléfono, al celular, como no se había respondido, pues había llamado a los sistemas de emergencia en Estados Unidos y bueno, pues habían ido a la casa. Pues, ustedes saben cómo funciona todo bonito en Estados Unidos. Pero sí, justamente, para temas de control, sí, pero también pero usarlo como que un sistema de, no sé, de línea de vida, poner un proceso muy, muy, muy vital, yo creería que todavía no estamos tan ahí. ¿Ok? Entonces, para terminar, bueno, aprovechando de que se habló un poquito de audio, ahí les pongo en el chat un video súper interesante, ¿verdad? Que incluso esa puede ser una charla que podamos dar después, porque en algún momento trabajé con este tema de audio también. ¿Alguna vez ustedes se preguntaron cómo es que las aplicaciones como Shazam, por ejemplo, había esta aplicación Shazam en la que tú le ponías un clip de audio y él te decía qué canción era, ¿verdad? ¿Cómo creen que hacía justamente para identificar que, o sea, habiendo tantas canciones en el mundo y tú solo dándole 15 minutos de audio, cómo hacían para identificar esto? Bueno, en ese video lo explican y literal es lo que vimos ahorita, o sea, es el paso a paso de coger 10 segundos de audio, pasarlo al dominio de la frecuencia. Si alguna vez ustedes vieron un curso de señales y sistemas, sabrán que en el dominio de la frecuencia, pues obviamente se conserva, más que nada en el tema de audio, se conserva muy bien la información. Entonces, temas como atenuaciones, ruidos, incluso por eso es que hay la modulación por frecuencia en la radio, que funciona mucho mejor que la M. En frecuencia se mantiene muy bien esa información. Entonces, justamente al momento que tú grabas los 10 segundos de audio, eso se pasa a frecuencia, se hace un espectrograma y se crea como una imagen, literal, como decir un fingerprint, esta imagen, y bueno, ya los servidores de Shazam tienen fingerprints de todas las canciones, no sé cuántas canciones habrá en el mundo, y basta, o sea, esa sola imagen chiquita del fingerprint de 10 segundos ya la puedes comparar con todas las otras imágenes que están en la base de datos, pues, y así es como estas aplicaciones funcionaban, ¿no? Entonces, creo que sí podemos hacer alguna vez alguna charla sobre eso, porque es súper, súper interesante. Y bueno, para finalizar, como ya es costumbre, pues les voy a mostrar cuál es nuestro siguiente invitado. Bueno, una vez más, agradeciéndole a Christopher por haber participado en esta ocasión. Lo vamos a seguir viendo acá. Eh, pero para nuestra siguiente charla vamos a tener, dame un segundo. Ok, nuestra siguiente charla va a ser el 18 de abril, sería el Smart Talk volumen 3, y va a ser a cargo del doctor José Córdoba. Ustedes también lo conocen, también es mentalizador de este proyecto SmartX, y su charla va a ser sobre cómo realmente aprenden las redes neuronales. Entonces, muchos de ustedes que están en esta sesión fueron al Congreso ARRIA en Quito, ¿verdad?
Y ahí el doctor dio una charla muy matemática, la verdad, en el campo de la optimización, cómo funcionaba el descenso de gradiente, etcétera, etcétera, ¿no? Desde el lado matemático. ah, y la verdad, conversando, porque nos metimos a, o sea, en el Congreso tuvimos la oportunidad de hablar bastante con muchas personas, pues hay como todo ese conocimiento que se habló desde la parte de optimización, desde la parte matemática, también llevarla pues a un público que tal vez no es tan matemático, ¿no? Entonces, de eso va a tratar nuestra siguiente charla, que va a ser el 18 de abril. Yo les voy a compartir, pues, como hemos estado haciendo publicidad de esta charla también sobre esa siguiente. Y sí, va a ser el 18 de abril. También, antes de despedirnos, para los que no están en el grupo o en la comunidad, les voy a compartir aquí en el chat el enlace para que se puedan unir si es que no están en la comunidad de WhatsApp. Ahí nosotros ponemos los anuncios. Pronto, tal vez en unas 2 semanas, se viene nuestra siguiente reunión presencial, que va a ser en el campus, obviamente. Y y sí, para los que ya fueron a la primera reunión, pues es un momento súper chévere donde podemos hacer networking, podemos conversar sobre los proyectos en los que estamos trabajando cada uno y pues es bastante, eh, digamos, valioso porque así todos sabemos en qué estamos trabajando. Alguien me dice, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando, no sé, en reconocimiento de cualquier cosa, con imágenes, con audio, con señales. eh, y salen proyectos muy chéveres, salen colaboraciones muy chéveres. Y justamente de eso es lo que se trata este grupo, en que nosotros, como tenemos conocimientos, somos de algunos de áreas muy diversas. Veo personas de automatización, veo personas de mecatrónica, personas de nutrición, de biología, que tenemos tanto conocimiento, pues, ¿por qué mejor no compartirlo de forma colaborativa? Pues y así todos vamos aprendiendo. Entonces, sin más que decir, les agradezco muchísimo haberse conectado en este Smart Talk número 2. Los espero para Smart Talk número 3 y pues para nuestra siguiente sesión el próximo viernes, que ya vamos a estar hablando del grupo sobre lo que se trata, ¿verdad? Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por venir. Espero que tengan un muy buen feriado. Pasen bien. Gracias.